Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido leyendo a lo largo de estas temporadas en mi podcast El cuarto de atrás, en Spreaker o en Spotify. O si ya quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube El cuarto de atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En el cuarto de atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, relatos, ensayos, parte de su obra, una en el podcast y otra distinta en el video para que podamos conocer un poco más del escritor invitado. Esta semana hemos invitado al escritor Honorato de Balzac. Honorato de Balzac es un escritor francés que nació en 1799, que fue el creador de la novela realista en Europa, el máximo representante del realismo en Francia, quien inspiró a escritores como Émile Zola, Marcel Proust, Dickens, Flaubert, entre otros. Su obra más importante es La Comedia Humana, que es una obra inmensa conformada por muchas novelas en donde se describe en detalle la sociedad parisina y cómo se estaba desarrollando en esa época post-napoleónica. El cuento que hoy voy a leerles se llama Incongruentes palabras de tres peregrinos y dice así. Me van a perdonar un poquito la voz, que estoy un poco agripada, pero aquí estoy cumpliendo porque para mí este encuentro con ustedes es una dicha. Y dice así. Cuando el Papa dejó su querida ciudad de Aviñón para instalarse en Roma, algunos peregrinos que se habían puesto en camino hacia el condado fueron burlados y se vieron en la obligación de cruzar los altos Alpes para llegar hasta dicha ciudad de Roma, donde iban a buscar el remitimus de pecados fuera de lo común. Por caminos y posadas se podían ver entonces a todos aquellos que llevaban el collar de la orden de los hermanos de Caín, mejor dicho, la flor de los arrepentidos, maleantes todos provistos de almas leprosas, sedientos de poder bañarse en la pila papal y portadores de oro y demás valiosos objetos para redimir sus ruindades, pagar las burlas y hacer ofrendas a los santos. Tened en cuenta que aquellos que bebían agua a la ida, a la vuelta, si los posaderos les daban agua, querían agua bendita de bodega. Por aquellos tiempos, 3 peregrinos vinieron a dicha ciudad de Aviñón en perjuicio suyo, puesto que ésta se había quedado viuda de papa. Entonces, al bajar por el Ródano para llegar a la costa del Mediterráneo, uno de los 3 peregrinos que llevaba pegado a él a un hijo de unos 10 años, se marchó por las buenas. Luego, al llegar a Milán, reapareció de repente dicho compadre sin su hijo. Así pues, para celebrar la vuelta del peregrino que suponían que por falta de papa en Aviñón le había cogido asco a la penitencia, se pusieron a banquetear al atardecer y a la hora de la cena. De aquellos 3 homípedos, uno había llegado de la ciudad de París, el otro procedía de Alemania, mientras que el tercero, Beaugrand, queriendo sin duda con este viaje educar a su hijo, había bajado del ducado de Borgoña, donde poseía algunos feudos y era el segundón de la casa de Villa-Infagó, llamado de la Beaugrand. El barón alemán se había encontrado con el burgués de París a la vista de Aviñón, pasado ya Lyon. Luego se habían juntado los dos con el señor de la Beaugrand. Entonces, pues, en aquella posada, los 3 peregrinos soltaron bastante las lenguas y decidieron dirigirse juntos hacia Roma, uniendo sus esfuerzos para defenderse ante los ataques de salteadores de caminos, pájaros de noche y demás atracadores cuyo oficio era el de descargar a los peregrinos de todo aquello que les pesaba sobre el cuerpo, antes de que el Papa les quitara todo lo que pesaba sobre su conciencia. Habiendo ya bebido, empezaron a platicar los 3 compañeros, ya que la clave del discurso está en la botella, y confesaron los 3 que un asunto de mujer era el causante de sus marchas. La sirvienta, que estaba mirando cómo bebían, les dijo que de 100 peregrinos,
que se paraban en aquel lugar, 99 estaban en camino por un hecho semejante. Aquellos 3 hombres prudentes consideraron entonces cuántos estragos causaba la mujer al hombre. Mostró el varón la pesada cadena de oro que tenía en su cota de mallas para obsequiar al señor San Pedro, y dijo que su caso era tal que ni con el valor de 10 cadenas semejantes podía darse por absuelto. El parisino se sacó el guante, luciendo un anillo con un diamante blanco, y dijo que tenía para el Papa otros 100. El borgoñón se sacó el gorro, mostrando 2 perlas asombrosas que eran hermosos pendientes para Nuestra Señora de Loreto, confesando que hubiera preferido dejarlas al cuello de su mujer. Entonces dijo la moza que sus pecados debían ser tan enormes como los de los Visconti. Contestaron los peregrinos que eran tales, que cada uno en su alma había hecho el voto de no volver jamás a fornicar por el resto de sus días, por hermosas que fueran las mujeres, y esto además de la penitencia impuesta por el Papa. Se admiró la sirvienta de que todos hubieran hecho el mismo voto. Añadió el borgoñón que por culpa de ese voto se había retrasado desde que se habían encontrado en Aviñón, porque había tenido mucho miedo de que su hijo, a pesar de su edad, también cayese en pecado, y que había hecho la promesa de impedir que bestias y gentes follaran en su casa y en sus dominios. Queriendo el varón informarse sobre dicha aventura, el Señor le contó lo que viene a continuación. Todos sabéis cómo la buena condesa Juana de Aviñón hizo publicar antaño un edicto para las putas, a quienes obligó a vivir en un arrabal, en unos burdeles con los postigos pintados de rojo y cerrados. Pues bien, pasando en vuestra compañía por ese maldito arrabal, mi hijo me hizo reparar en dichas casas de postigos cerrados y pintados de rojo, y habiéndose despertado su curiosidad, pues ya sabéis cómo esos demonios de 10 años tienen puesto el ojo en todo, me tiró de la manga y no paró de tirar hasta que yo le dije qué eran dichas casas. Entonces, para terminar, le dije que los chicos jóvenes nada tenían que hacer en aquellos lugares y que no podían entrar allí so pena de perder la vida, pues aquel era el lugar donde se hacían los hombres y las mujeres, que corría un gran peligro quien no sabía dicho oficio, ya que si un ignorante entraba, le saltaban a la cara cangrejos alados y demás bestias salvajes. Se sobrecogió entonces de miedo el muchacho, que, con gran sobresalto, me siguió a la posada sin atreverse ya a echar una mirada a dichos burdeles. Mientras me encontraba yo en la cuadra para vigilar la instalación de los caballos, mi muchacho se escapó como un merodeador y no pudo decirme la sirvienta dónde estaba. Entonces me asusté mucho por las putas, si bien confié en los edictos que prohíben se deje entrar a los niños. A la hora de la cena volvió el picarillo sin sentir más vergüenza que nuestro divino Salvador en el templo en medio de los doctores. ¿De dónde vienes?, le dije. De las casas con postigos rojos, contestó. Pequeño desvergonzado, dije, te voy a dar con el látigo. Entonces se puso a gemir y a llorar. Le dije que si confesaba lo que le había pasado, le perdonaría los golpes. Ah, dijo, ya tuve cuidado de no entrar por miedo a los cangrejos con alas y las bestias salvajes, y me agarré a las ventanas para ver cómo se hacían los hombres. ¿Y qué has visto?, le dije. He visto, me contestó, a una hermosa mujer a la que estaban terminando de hacer, puesto que solo le faltaba una clavija que un joven fabricante le metía con gran ardor. En cuanto estuvo hecha, se ha dado la vuelta, hablado y besado a su manufacturero. Cenad, dije. Luego, durante la noche, me volví a Borgoña y lo dejé con su madre, con gran temor de que en la primera ciudad quisiera meter su clavija en alguna chica. Dichos niños suelen tener a menudo ocurrencias semejantes, dijo el parisino. El de mi vecino descubrió la cornamenta de su padre con estas palabras. Una noche, para saber si en la escuela le enseñaban bien la religión, le dije, ¿qué es la esperanza? Un fornido ballestero del rey que entra aquí en casa cuando mi padre sale, dijo. De hecho,
El sargento de los ballesteros del rey se le había puesto este apodo en su compañía. El vecino se quedó cortado al oír la ocurrencia y aunque por no perder el dominio de sí mismo se contemplara en el espejo, no pudo ver allí su cornamenta. El varón hizo notar entonces que las palabras de aquel niño venían a decir esto, que de hecho la esperanza es una zorra que se viene a acostar con nosotros cuando fallan las realidades de la vida. «Está hecho un cornudo a la imagen de Dios», dijo el borgoñón. «No», dijo el parisino, «puesto que Dios, al no tomar mujer, mostró su cordura. Por eso es feliz durante toda la eternidad». «Pero», dijo la sirvienta, «los cornudos están hechos a la imagen de Dios antes de que les pongan los cuernos». En esto, los tres peregrinos maldijeron a las mujeres diciendo que en este mundo todos los males provenían de ellas. «Sus asuntos son tan huecos como yelmos», dijo el borgoñón. «Su corazón recto como una serpiente», replicó el parisino. «¿Por qué se ven tantos peregrinos y tan pocas peregrinas?», dijo el varón alemán. «Sus condenados asuntos no pecan», contestó el parisino. «El asunto no conoce ni padre ni madre, ni los mandamientos de Dios, ni los de la Iglesia, ni leyes divinas. No entiende de herejías, no cabe reprochársele nada. Es enteramente inocente y siempre se ríe. Su entendimiento es nulo y por eso le tengo horror y siento por él una aversión invencible». «Igual que yo», replicó el de Borgoña, «y empiezo a entender la variante hecha por un sabio de un versículo de la Biblia que da cuenta de la creación». En dicho comentario que en nuestro país llamamos villancico, encontraremos la razón de la imperfección del asunto de las mujeres, el que, al contrario de las demás hembras, ningún hombre podría saciar la sed, de tanto ardor diabólico que en él tiene cabida. En dicho villancico se explica que Dios nuestro Señor, habiendo vuelto la cabeza para mirar cómo, por primera vez, un burro rebuznaba en su paraíso, mientras él andaba fabricando a Eva, el diablo se aprovechó de aquel momento para meter su dedo en esa criatura demasiado perfecta y le hizo una ardiente herida que nuestro Señor cuidó cerrar dándole un punto. De ahí las doncellas. Gracias a ese punto, la mujer tenía que quedar cerrada y los niños se harían del mismo modo que nuestro Señor había hecho a los ángeles, por un placer muy por encima de lo carnal, como el cielo estaba por encima de la tierra. Viendo aquella cerrazón, el diablo, pesaroso de haber sido corrido, tiró de la piel al señor Adán que estaba durmiendo y las tiró hasta que se pareciera a su cola diabólica. Pero como el padre de los hombres estaba acostado boca arriba, dicho apéndice se encontró delante. Así pues, aquellas dos diablerías, ateniéndose a la ley de las similitudes que Dios había hecho para el rumbo de sus mundos, sintieron la pasión de reunirse. De ahí el origen del primer pecado y de los dolores del género humano, ya que Dios, al ver la labor del diablo, se complació en saber lo que de ello resultaría. Dijo entonces la sirvienta que mucha razón había en sus palabras, ya que la mujer era un malvado ganado y que ella sabía de algunas a las que preferiría más ver en tierra que en un prado. Dándose cuenta entonces los peregrinos de que esa chica era hermosa, por miedo a faltar a su voto de castidad, se fueron a la cama. La sirvienta se fue a decir a su ama que albergaba a unos impíos y le contó lo que decían acerca de las mujeres. «Bah», dijo la posadera, «poco me importan los pensamientos que tienen en la cabeza los parroquianos mientras vayan bien provistas sus bujetas». Pero cuando la sirvienta le habló de las joyas, «Esto sí que interesa a todas las mujeres», dijo emocionada. «Vamos a persuadirles, yo cojo a los nobles y te doy al burgués». La posadera, que era la burguesa más puta del ducado de Milán, bajó a la habitación donde dormían el señor de la Beauregard y el barón alemán, y los felicitó por sus votos diciéndole que con ello no perderían gran cosa las mujeres, pero que para cumplir con los susodichos votos era menester saber si serían capaces de resistir a la tentación más pícara.
Se ofreció entonces para acostarse junto a ellos. Tan grande era su curiosidad por verificar si no la montarían, lo que nunca y en ninguna cama donde hubiera estado acompañada por algún hombre le había pasado. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, la sirvienta iba con la sortija puesta al dedo. El ama tenía la cadena colgando del cuello y en las orejas llevaba las perlas. Los tres peregrinos se quedaron en la susodicha ciudad poco más o menos un mes y se gastaron el dinero que llevaban en sus bujetas, confesando que si habían hablado tan mal de las mujeres era porque hasta entonces jamás habían catado a las milanesas. A su regreso a Alemania, el barón observó que solo pensaba ser culpable de un pecado, y era el de estar en su castillo. El burgués de París volvió con muchas conchas y encontró a su mujer con la esperanza. El señor de Borgoña vio a la dama de la Beaugrenant tan pesarosa que casi se muere de los consuelos que le proporcionó, a pesar de cuanto había dicho. Todo esto nos enseña que en las posadas hay que callar. Y hasta aquí va este divertido y descriptivo cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.